Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y esto se llama Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Bueno, la noticia del día ha sido la liberación, la salida de prisión de la señorita Jennifer Paredes, cuñada e hija del presidente Pedro Castillo. Pero no le han dado libertad, como ya sabíamos, al alcalde de Anguía, José Nenil Medina. Es verdad que la señorita Paredes ha tenido esta suerte de ablandamiento de su sistema o del sistema suyo penal, fiscal, penitenciario. Tendrá ahora comparecencia con restricciones. Ella no bien salió del penal con policías del Estado peruano, siendo hija y cuñada del presidente, y por esa condición volvió a Palacio de Gobierno, donde el equipo especial contra la corrupción la fue a buscar el martes 9 de agosto, cuando la justicia ordenó sobre ella dictaminar una detención preliminar de 10 días, como ya lo recordamos, y ahí se armó todo el incidente entre el presidente, Harvey Colchado. Ya dimos cuenta ayer que esto, francamente, ha sido revelador para el caso en sí mismo, ¿no? Que el jefe supremo de la Policía Nacional sea desmentido por la Inspectoría de la Policía. El mismo presidente Castillo hace un oficio en la denuncia contra Harvey Colchado con una serie de afirmaciones, ¿no? Una persona que tiene un ánimo político malcriado, etcétera, etcétera. Y Inspectoría lo que ha hecho es uno a uno los argumentos del presidente. No hay evidencia, no hay prueba, falso, no hay evidencia. Francamente, es que todo tiene que ver. Por eso la síntesis. Vamos a comenzar el programa hoy hablando con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, a propósito, por cierto, de la respuesta del TC hoy al Congreso. No, le he dicho al Congreso, hagan ustedes su trabajo. Adelante, doctora Ledesma. Gracias por estar aquí, doctora Ledesma. Es un gusto conversar con usted después de algún tiempo. ¿Cuál es su interpretación de lo que el TC le ha dicho hoy al Congreso de la República? El Congreso le dijo, analice, por favor, Supremo Tribunal Constitucional, el artículo 117 de la Constitución, que ya lo hemos leído una y mil veces. Sí. Y lo que le dice el TC es, no. Háganlo ustedes, nosotros no vamos a hacer, aunque le admiten la demanda competencial, pero eso casi parece un trámite de forma, ¿no? Exacto. Bueno, saludo la resolución que ha dado el Tribunal Constitucional. La demanda definitivamente era improcedente en cuanto al pedido de la interpretación del artículo 117 por tres razones. Una, porque no está dentro de las competencias del tribunal hacer interpretaciones en abstracto a manera de consulta previa, como que se había planteado en un proceso competencial. Segundo, que no había los elementos para un proceso competencial en el que se tenga que discutir dentro de dos partes, por un lado el Congreso y por otro lado el Poder Judicial en relación a la interpretación del artículo 117. Había una discusión en abstracto, cosa que no sucede cuando hay una contienda de competencias. Y un tercer elemento es que tampoco había las facultades por parte de la mesa directiva y de la Junta de Portavoces para hacer este tipo de consultas, ¿no? Me parece correcta la decisión del tribunal. Están pasando cosas en este momento. Se está dando lectura a la sentencia del caso Gabinete en la Sombra, que también es un grupo importante, según las denuncias fiscales, sobre el presidente Castillo. Está en este momento ocurriendo eso en la sala penal de la Corte Penal Especializada. Vamos en vivo gracias a la señal de Justicia TV. Los recursos de apelación se fundamentarán dentro del plazo de ley, conforme a las normas previstas en nuestro ordenamiento adjetivo, bajo apercibimiento de ser desestimados. Señor magistrado, si nos puede se dispone que, por favor, copia de manera inmediata se les proporcione el audio y video de esta audiencia. Entiendo que en un tiempo tiene que ser procesado y luego dejen su correo, ¿no? Le han dejado su correo para que les pueda remitir.
Sí, ya le comenté a las partes que esto demora un tiempo. Ni bien yo tenga el video, les voy a enviar, yo les voy a dar mi número telefónico para que me envíen su correo. Disculpe, señor magistrado, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Mañana en la mañana. Entonces empieza a correr el plazo a partir de... Mira, como la audiencia ha tenido una duración de varias horas, eso tiene que procesar. Por eso le pregunto para yo poder voy a estar atenta, si es en la madrugada, si es en la noche, a la hora que descarga, yo voy a enviarles el video. Eso no depende de mí, depende del sistema. Pero igual nosotros estamos supeditados al plazo también, doctora. Sí, yo lo entiendo, doctor. Hay alguna resolución que ha emitido la Corte Suprema al respecto, pero ya, o sea, yo no puedo crear plazos, como usted comprenderá. Mejor sujétese al que establece la ley. Porque, o sea, yo les puedo decir de que sí, pero ¿qué pasa si el superior dice que no? O sea, finalmente ellos recalifican el recurso. No yo. Yo le puedo conceder, pero no sé si se fuera del mismo criterio de la superior sala. Por eso, mejor tome usted sus precauciones. Claro que sí. No. Concluye esta audiencia siendo las 20:37. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, lo que acaba de ocurrir es que la justicia le ha dictaminado 30 meses de prisión preventiva a Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Viberto Castillo, conocidos como los hombres detrás del presidente o los asesores en la sombra o el gabinete en la sombra. Usted, aprovechando el tema para hacer un hilo conductor del mismo, ¿usted ve que la justicia ha sido un poco blanda con la señorita Paredes? Es decir, ¿por qué todos son o se les ratifica la prisión preventiva, menos a la señorita Paredes, teniendo en cuenta que sí tenía una participación dentro de esta organización? Claro, no tengo el detalle del caso, pero en una organización delictiva, cada uno juega o asume un rol dentro de la organización. Posiblemente los jueces que han dado la libertad, el señor Juan Quispe y Edgar Medina, que son los que han suscrito la libertad de la señora o señorita Paredes, habrán encontrado elementos que no justifiquen la obstaculización a la justicia o que sea un riesgo, un peligro de fuga, ¿no? Posiblemente. Pero la magistrada María Guillén Ledesma más bien dice, ella votó en contra. Y dijo, al tener cercanía al presidente, podría obstruir a la justicia. Suena más razonable. Claro, yo sostengo que acá estamos ante un David y Goliat. El Ministerio Público haciendo su labor constitucionalmente, que le corresponde perseguir el delito, y se está enfrentando a la persecución de un delito, según la tesis fiscal, de una organización nada menos liderada por el presidente de la República, que está en una posición de poder, y desde esa situación se tiene que hacer ese tipo de investigaciones. De ahí que el Ministerio Público sostenga la tesis de la obstaculización para hacer una investigación con todas las garantías que pudiera existir, ¿no? Ahora, volvamos al tema que estábamos tratando antes de la lectura de la sentencia al gabinete en la sombra. Usted saludaba la decisión del TC de rechazar un análisis para interpretar el artículo 117 de la Constitución. ¿Y qué tendría que hacer el Congreso entonces? Bueno, yo considero que el 117 es un artículo que es anacrónico y está desfasado para nuestra realidad. La primera vez que apareció una redacción de blindaje o protección a un presidente de la República aparece en la Constitución de 1856. Casi van a ser 200 años de mantener este tipo de regulación. ¿Y por qué digo que es un artículo desfasado y que requiere una lectura moderna? Primero porque nosotros somos un Estado republicano y democrático, y me quedo con lo democrático, y lo democrático se basa en 4 variables. Una, de elegir a los representantes, una democracia representativa. 2, que exista un equilibrio y una separación de poderes. 3, que es lo que menos se trabaja,
que exista transparencia y rendición de cuentas por el elegido, por el representado. Y cuarto, que exista una responsabilidad por parte de quien está asumiendo una función pública. Lamentablemente, en una lógica de una democracia de antaño, de casi 200 años, mucho se ponía énfasis en el tema de la representación y en la separación de poderes, pero de una democracia moderna se tiene que ir complementando con estas otras variables, uno, de transparencia y rendición de cuentas, y cuarta, el tema de la responsabilidad. Y lo que digo está recogido inclusive en la Carta Democrática a propósito de la visita de la OEA. Pido que se lea el artículo 4 de la Carta Democrática. El artículo 4 de la Carta Democrática dice que son variables para el ejercicio de la democracia, ¿no? Habla de la transparencia y de la responsabilidad en los actos de gobierno. Lo que pasa es que tenemos una lectura, diríamos, débil sobre lo que es un modelo democrático, asumiendo la tesis que nada más se agota en la elección y en la separación de poderes. Pero eso es una tesis arcaica. Tenemos que también como país, también en las reformas constitucionales que se tienen que hacer, adecuar de tal manera que las causales del 117 no sean las que están referidas al cierre del Congreso, separación de poderes; dos, a llevar a cabo las elecciones, representación; a impedir que el jurado de elecciones no actúe, representación. Y no dice nada sobre este otro lado de la transparencia y de la responsabilidad. Por lo menos ahí sí hay que hacer ajustes. He escuchado de que hay proyectos que se han planteado, no necesariamente en estas legislaturas, sino hace 20 años en algunas reformas, pero sin embargo no sucede nada. Seguimos repitiendo un modelo de casi 200 años bastante arcaico para una democracia. Es cierto también que si uno hace una lectura, una enésima lectura del artículo 117, se va a encontrar siempre con la misma barrera. Es decir, parece ser un artículo que le da costura finalmente a la impunidad, en el contexto más aún en el que estamos viviendo. Entonces, el Congreso lo que debería hacer a su juicio es interpretar como poder del Estado el artículo 117, modificarlo, que es más complicado, o cuál es para usted la salida. Necesariamente se tiene que ir una reforma constitucional del 117, pero el Congreso, a la luz de la denuncia que ha planteado, la denuncia constitucional que ha planteado la fiscal, debería hacer una interpretación cómo compatibilizar ese 117 que señala que el presidente de la República solo puede ser acusado por determinados delitos. Entonces ya el Poder Judicial ha flexibilizado el concepto de acusado y ha permitido la investigación. Pero acá viene la discusión, es la investigación preliminar, pero no habla sobre la investigación preparatoria, que sería la siguiente fase, y que debería interpretar el Congreso que eso todo forma parte de la fase indagatoria, preparatoria, como el insumo previo a la acusación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se redactó la Constitución del 93 existía el viejo modelo del Código de Procedimientos Penales, que a la fecha ha sido cambiado por este nuevo modelo. Entonces hay que ajustar la interpretación del 117 al nuevo modelo del proceso penal. Ahí fallaron los abogados, las abogadas en general, claro, o quienes detentaban el poder en su momento, porque se hizo la gran reforma del Código Procesal Penal, lo recuerdo muy bien, pero nadie vigiló la Constitución. Exactamente. Entonces son leyes que la Constitución siempre está por encima de todas, no se lo tengo que explicar a usted, pero hay un desfase entre lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Procesal Penal. Claro, pero ahí podríamos llegar a una interpretación para entender que la acusación puede permitir no solo la investigación preliminar, sino la investigación preparatoria, ¿no? Pero ahí no va a faltar alguien que diga golpistas. Bueno, siempre va a haber argumentos a todo sentido, pero haciendo una interpretación objetiva, ese creo que sería el camino que podría darse desde el Congreso para de repente habilitar la preocupación que tiene la fiscal en la investigación. Ahora, justamente la investigación, la denuncia de la fiscal ha tenido un pare por los candados del artículo 117. Entonces, con esta interpretación, posterior modificación del artículo 117, lo que tendría que suceder con votos, en el Congreso todos son votos, es que el Congreso diga que acepta la tesis de la fiscal de la Nación y que se pasa a una investigación preparatoria. Eso es lo que tendría que suceder. Que debe leerse así el 117.
que comprenda todas las fases del proceso penal hasta la acusación. Y si antes de la acusación hay todas estas fases, hay que entenderla que está habilitado para ello, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega para usted la OEA en todo este barullo? Porque da la impresión, son varias en realidad, pero una es, tiene que venir alguien de fuera para ordenar a los chicos del Ejecutivo y del Legislativo que no se pueden poner de acuerdo, no se pueden poner en orden. Probablemente la OEA haga algunas recomendaciones y todo lo demás. Probablemente se haga una lectura del artículo 117, probablemente haya una interpretación del artículo 117. ¿Y después qué para usted? Claro, la OEA pondrá sus buenos oficios para promover un acercamiento, un diálogo, buenos oficios para ello, pero más allá de su intervención en esta crisis no la veo de mayor futuro. Tendrá nada más el relato de la otra historia no contada por parte de los otros actores que también están involucrados en esta crisis, ¿no? Pero mirándolo también desde un lado positivo, pudiera ser también que se convierte en un gran articulador para de repente acercar y llegar a un acuerdo en frente a esta crisis política, un acuerdo político, posiblemente. Un acuerdo político. Pero para usted el presidente Castillo debe ser suspendido. Hay suficiente carga, suficiente evidencia en contra suya como para que la institucionalidad, quiero decir, el Congreso, la Fiscalía de la Nación, etcétera, etcétera, hagan algo y se pueda llegar a profundidad a esta investigación, porque él dice yo voy hasta el 2026 y se acabó. Lo ideal es que cuando el presidente ha sido elegido por 5 años cumpla su mandato. Lo triste es saber que quien representa y personifica a la nación sea más bien la persona que, según la tesis de la Fiscalía, articula y lidera un tema de una organización delictiva orientada a temas de corrupción. Y es triste porque precisamente uno de los temas más centrales de nuestro país, los problemas, es el tema de corrupción, inclusive más allá del tema de la violencia y el tema de la pobreza, según estudios de opinión, ¿no? Claro. Entonces, su conducta es reprochable, que el presidente de la nación ejerza el cargo con estas sospechas de corrupción. Estamos en lo mismo. Pero usted, supongo, estoy seguro que ha leído la denuncia de la fiscal de la Nación. ¿Qué impresión le ha dejado? No solo también como expresidenta del TC, como abogada, sino también como peruana, ¿no? ¿Qué impresión le ha dejado a usted? A mí un sinsabor, mucha crítica, mucha desilusión. Enarbolaba el señor Castillo una diferencia frente a la vieja clase política de lo que tanto justificaba en los mítines, en sus discursos, y al final es más de lo mismo. Acá no se trata que venga de la zona rural o estamos en la zona urbana, acá no se trata si es pobre o rico, acá se trata de valores, de afirmar, ¿es corrupto o no es corrupto? Y sencillamente está en la misma situación de la que siempre él ha criticado. Y eso es triste advertir de quien justificaba o enarbolaba un mensaje diferente. Y poniendo en contexto la denuncia de la fiscal de la Nación, los colaboradores, los testimonios, las notas periodísticas que van apareciendo, ello frente a lo que el presidente dice en su defensa, que es la derecha rancia la que lo quiere sacar, los golpistas, el hombre del campo que ha venido aquí y que él se aferra hasta el final, y da la impresión que, no sé, esto es una impresión personal, como si viviese en un mundo paralelo, ¿no? A usted, en el contexto de la denuncia de la fiscal de la Nación, ¿qué sensación le deja las respuestas del presidente, el mensaje a la Nación, los mítines que hace? Bueno, yo esperaba, como ciudadana, que el señor Castillo por lo menos responda frente a los hechos de corrupción, frente a los ciudadanos, los hechos de corrupción que les indica la fiscal en esa denuncia. Pero lo que menos se aprecia es por lo menos una respuesta frente a estas imputaciones que a partir de indicios lo está mostrando el Ministerio Público. Más bien lo que apreciamos son situaciones, diríamos, delirantes, divagantes, de comenzar a justificar que porque viene del campo, porque es una persona humilde, y una serie de situaciones que sencillamente no aborda una respuesta clara y contundente, ¿no?, frente a los actos que se le está imputando. Y el uso de la institucionalidad, el uso del Poder Ejecutivo, da la impresión que el presidente no necesariamente estuviese gobernando a tiempo completo, sino que el aparato del Estado está a su disposición para defenderse.
El aparato del Estado está a su disposición, pero no para construir el bien común, sino, como siempre he dicho, para generar prebendas para sus amigos, paisanos, chotanos, entornos amicales y todo. Para eso se llega al Estado, para asumir el Estado como un botín y luego comenzar a hacer repartos entre sus gente. Y esa es una situación pues reprochable que se viene apreciando no solo en Castillo, sino también no nos olvidemos los anteriores presidentes que también han estado involucrados en estas conductas repetitivas, ¿no?, de asumir el Estado. Y hablo de todos los expresidentes que nos han sucedido, diría hasta de la época de la República. Claro, esto es algo que siempre decimos aquí, porque los defensores del presidente dicen, antes no se hizo nada. Bueno, es una pena, lo siento mucho, pero no tengo una máquina del tiempo para retroceder y por lo menos culminar a los fiscales de la nación de esa época que hubiesen hecho algo. Exacto. En el Fujimori era imposible. Montesinos había intervenido en el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Pero claro, en el siglo XXI probablemente faltó pericia de los fiscales o las fiscales de la nación de entonces para tener pantalones y decir, hay que investigar al presidente porque casos de corrupción sí se han presentado en los gobiernos anteriores. Pues. La gran diferencia es que hoy hay indicios, hoy hay evidencias. Se muestran, según la denuncia fiscal, 190 evidencias que justifican las tesis que ellos están sosteniendo. Las anteriores gestiones de las anteriores fiscalías sencillamente han tenido una interpretación bastante restrictiva del 117 y no nos han mostrado esta posibilidad. Ahora, ¿qué opinión tiene usted del Congreso? Porque en manos de ellos está. Usted decía hace un momento y explicaba lo que el Congreso bien podría hacer, trabajar el artículo 117, hacer una interpretación, el tribunal les ha dicho que no. Pero esta sensación de que el Congreso no está haciendo nada para resolver la crisis, ¿cómo se puede aliviar? ¿Cómo se puede finalmente exhortar al Congreso a que hagan lo que tienen que hacer? Claro, la crisis es tan profunda que ni siquiera pasa porque se vaya el señor Castillo o porque se cierre el Congreso o porque se vayan todos. El tema pasa porque ¿qué va a suceder luego que supongamos que se vayan todos? Vamos a seguir con las mismas reglas, con la misma situación, diríamos, patética en la que se mueve la clase política, sin ausencia de partidos políticos, ¿no? Entonces, se requiere más bien una renovación de la clase política en general, ¿no?, para construir una nueva mirada política. Las cosas están movidas. Hoy la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, emitió un pronunciamiento con la Sala Suprema en conjunto, ¿no?, los magistrados de la Corte Suprema en su conjunto, entre ellos el doctor César San Martín, y se comentó por la tarde, se publicó por la tarde un supuesto pronunciamiento de toda la Junta, pero en realidad era de un solo representante de la Junta, y la Junta Nacional de Justicia acaba de publicar un comunicado, precisamente que lo tenemos a continuación en la pantalla, y tiene que ver con esto, respecto del informe número 026-2022, que ha suscitado especial interés público. La Junta dice lo siguiente: las denuncias, investigaciones preliminares y procedimientos disciplinarios que lleva adelante la Junta suponen actos de investigación que son reservados y están a cargo de un miembro instructor, quien emite el informe correspondiente a sus atribuciones y no participa en la decisión final, como es el caso del informe 026-2022 relativo al procedimiento disciplinario 137-2021 que involucra a 3 magistrados supremos. En ejercicio de su derecho a la defensa, los magistrados investigados en fecha perentoria y en audiencia pública pueden presentarse ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia para formular sus descargos, exponer sus argumentos, contradecir e impugnar, tras lo cual la causa queda al voto. Un miembro ponente asignado aleatoriamente presenta luego una ponencia que es objeto de deliberación por el Pleno antes de votar la causa. Las decisiones que adopta la Junta se traducen en resoluciones debidamente motivadas, justificadas y argumentadas, con fundamentos de hecho y de derecho. Los contenidos de un informe de instrucción no son vinculantes para el Pleno de la Junta y no enervan la presunción de licitud de las actuaciones objeto de investigación de los magistrados. Claro, se dijo en un primer momento que la Junta es la que se había pronunciado, cuando en realidad ha sido el pronunciamiento de un solo ponente de la Junta. Y claro, la magistrada Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial, ha salido a decir que hay un funcionario del Ministerio Público que está detrás de, digamos, detrás de ella, ¿no? O querer torpedear su cargo.
estos contrapuntos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial en un momento como este no hacen bien, ¿no? Bueno, tengo que empezar diciendo que estoy de acuerdo con el comunicado que ha sacado la Junta. La Junta Nacional es un organismo colegiado, las decisiones se toman por votos y al final y al cabo es lo que se ha publicitado en los medios de comunicación es el informe del juez o miembro instructor que ha señalado, ¿no? Y en relación a las polémicas que existen entre el Poder Judicial y la Fiscalía, bueno, debo entenderlo porque siempre están en posiciones diferentes, ¿no? El Ministerio Público es una parte que representa un interés en el proceso y el Poder Judicial es un tercero entre dos partes que tiene que tomar decisiones que a veces agradan o no agradan posiblemente al Ministerio Público, como este último tema de la liberación de la señorita Paredes, ¿no? Claro, claro. ¿Se ha asaltado el Estado? ¿Se ha? ¿Asaltado el Estado para usted? Se viene asaltando el Estado. Si remitimos a la historia republicana de nuestro país, es así. Se tiene la idea del Estado botín, de llegar al Estado para enriquecerse. Y una muestra de ello es lo que nos enrostra la Fiscalía a partir de las investigaciones que se está haciendo al actual presidente. Y no solo al presidente, ¿no? Sino a todo su grupo de financistas de campañas, paisanos, amigos, familiares, ¿no? Se busca llegar al poder sencillamente para hacer, diríamos, una prebenda del Estado. Qué triste, ¿no? Es triste porque quienes abrazan el concepto de política, que es del servicio público, que es el buscar el bienestar de los ciudadanos, más bien es triste ver que no es esa la realidad en sus actos. Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, con nosotros. Muchas gracias, doctora Ledesma, ha sido un gusto tenerla aquí. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el ex subsecretario del despacho presidencial, el señor Beder Camacho, y su abogado, el señor Jefferson Cortés. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos.